Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 254. Capítulo 43. Las ilusiones del rey 1. Después de eso, Ikigaya y Uldin intercambiaron algunas palabras informales. Tras unas copas, Uldin adoptó de repente una expresión de aburrimiento. Esto no está lo suficientemente animado. Oigan, que alguien vaya a buscar a esas mujeres, gritó. Varios unos que se encontraban cerca, y que momentos antes se tambaleaban, se pusieron de pie de inmediato y salieron corriendo como si les fuera la vida en ello. Unos minutos después, un grupo de bellas mujeres vestidas con diversos estilos llegó a la plaza. Había rubias de ojos azules, así como mujeres de cabello plateado y castaño. Algunas eran claramente de ascendencia romana o griega, mientras que otras eran asiáticas. Para sorpresa de Ikigaya, incluso había mujeres negras entre ellas. Por suerte, Ikigaya era una persona del futuro. Aunque se sorprendió un poco, reconoció con razón a la mujer negra como una verdadera belleza. Sinceramente, la calidad de este grupo de mujeres era incomparable a la de las bailarinas anteriores. Además, no creía que fueran esclavas. Varias de ellas poseían una gran cantidad de poder maldito en sus cuerpos, equivalente al de los grandes caballeros de élite que Ikigaya había conocido en la sociedad moderna. Si trajeran a San Rafael, a quien conocía antes de venir, probablemente no ganaría en una pelea contra estas mujeres. Las bellezas se dirigieron directamente a los dos campeones. La más fuerte de ellas despidió a los sirvientes que la acompañaban, llenó 2 copas de vino y se las entregó a los hombres. Uldin tomó la copa y se la bebió de un trago. Ikigaya tampoco se mostró muy formal y tomó la copa, pero no la terminó. Después de todo, la infusión era de muy mala calidad. Su disposición a beberla ya era una muestra de descaro. ¿Estos también son tus subordinados?, preguntó. No. Todas son mis esposas, respondió Uldin. Era la respuesta esperada. A juzgar por su deseo de raptar a Aisa para su harén, este hombre, si no un demonio lascivo, al menos sentía una gran predilección por la belleza femenina. No había razón para que dejara pasar sin probar semejante selección de productos de alta calidad. Sin duda tienes buen apetito. Hermano, no preguntes cosas tan obvias, ¿de acuerdo? Me avergonzarás. En realidad, sé lo que quieres decir. Otra belleza volvió a llenar la copa de Uldin. Uldin echó la cabeza hacia atrás, apuró el vino una vez más y dijo con rostro lleno de lamento. Un harén de esta magnitud es demasiado pequeño para hombres como nosotros. Debes estar pensando eso, ¿verdad? Sin embargo, tengo una opinión muy particular al respecto. Al ver la expresión de Ikigaya que decía, no me creo ni una palabra de tus tonterías, Uldin dijo. Quiero decir, en lugar de reunir a una multitud de mujeres, es mejor encontrar a unas pocas de primera categoría. Ikigaya observó a las esposas de Uldin. Dado que Uldin hablaba latín, Ikigaya desconocía a qué categoría específica de miembros de la familia una correspondía la palabra esposa. Pero Uldin no se equivocaba. Incluso para los estándares de una persona del futuro, estas mujeres bien podrían considerarse bellezas incomparables. Una bella mujer espolvoreó sal sobre un trozo de carne asada y se lo ofreció a Ikigaya. Él le dio las gracias y lo tomó. El sabor no estaba mal, sin duda mejor de lo que esperaba. Mientras Ikigaya probaba la carne, Uldin le habló de nuevo. Bueno, para ser honesto, tengo otras esposas además de ellas. Por cierto, hermano, aprovecharé esta oportunidad para presentártelas. Esta es Krutit, dijo Uldin, señalando a la hermosa mujer de cabello dorado más fuerte. Le he confiado el mando de mi ejército. Krutit vestía una imponente armadura y un casco con plumas. Sus hermosas facciones poseían una nobleza grácil, y sumada a su gran estatura, irradiaba el aura de una reina. Era una belleza deslumbrante, del tipo hermana mayor One-sama. Krutit hizo una reverencia a Ikigaya y luego le dijo a Uldin. Señor Uldin, iré a prepararme ahora. Adelante. Iremos mañana por la mañana. Krutit asintió, hizo una reverencia a Ikigaya una vez más y se marchó. Ikigaya la vio montar un wyvern y volar hacia el norte. Notó que Krutit se dirigía a Uldin como señor Uldin.
no era precisamente una forma de dirigirse a él con afecto, aunque quizás se debía a que había una forastera presente y a que una de sus funciones era la de comandante del ejército 1. Por cierto, hermano, tengo un favor que pedirte. Uldin tomó una granada de la mesa y comenzó a mordisquearla. Mientras comía, le hizo una petición a Ikigaya. Aunque Ikigaya sentía curiosidad por saber que aquel hombre no dejaba de hablar, adoptó una actitud de escucha atenta. ¿Estarías dispuesto a liderar mi tribu en mi lugar durante un tiempo? La petición de Uldin pilló a Ikigaya desprevenida. Si se tratara de un campeón moderno, conceptos como facciones u organizaciones no podrían vincularlos en absoluto. Pero Uldin era el líder de una tribu a principios de la Edad Media. Sus ideas eran completamente distintas a las de los matadores de dioses del futuro. Del mismo modo que un chino moderno jamás podría tener la mentalidad clánica de un chino medieval. Eran dos visiones de la vida y del mundo totalmente diferentes, independientemente de si uno era un campeón o no. ¿Hay alguna razón específica?, preguntó Ikigaya. Como dijiste, yo también espero que, sin depender directamente del poder otorgado por los dioses, mis hombres puedan capturar ciudades, apoderarse de tierras y conquistar todas las naciones. La actitud de Uldin era seria. Ikigaya lo notó. Pero parece que no se me dan bien estas cosas. Antes, hice que alguien fundara una tribu en el este bajo mi mando, permitiéndole así sentarse firmemente en el trono del jefe. Por desgracia, ese tipo es realmente poco fiable. Creo que pronto caerá. Mi esposa Krutid me dijo que para lograrlo, necesito gobernar todas las tribus como un patriarca romano. Uldin extendió las manos, con expresión de desconcierto ante la situación. Pero lo pensé bien y me di cuenta de que no era tan sencillo. Sin embargo, usted parece un hombre muy ingenioso, así que quería pedirle ayuda. Lo pensaré, dijo Ikigaya. Comprendía a grandes rasgos los pensamientos de Uldin. En pocas palabras, Uldin probablemente esperaba que su tribu, o mejor dicho, su familia, pudiera reemplazar a los clanes tradicionales y prosperar a largo plazo, precisamente bajo la condición de que algún día él ya no estuviera. En opinión de Uldin, si una familia quería seguir prosperando, debía poseer un poder militar suficientemente fuerte y un reino rico. Desde esta perspectiva, necesitaba que la tribu misma fuera fuerte. Soy un hombre paciente. Te daré tiempo para que lo pienses, dijo Uldin con una sonrisa. Pero al ver la sonrisa de Uldin, Ikigaya sintió una profunda compasión. Los hunos no serían la primera tribu bárbara en perecer durante una transición, ni la última. Dada la naturaleza de los hunos, sinceramente, nadie podría salvarlos. Capítulo 44. El enemigo más importante está en Occidente. La edad de un campeón no se puede determinar por su apariencia. Ikigaya no tenía idea de cuánto tiempo llevaba Uldin siendo un asesino de dioses, pero estaba seguro de que Uldin nunca había tenido afición por la lectura después de convertirse en uno. Si hubiera leído libros, no habría equiparado al emperador romano con el patriarca romano. Dos conceptos totalmente distintos. ¿Quién sabe a qué época pertenecía realmente el sistema tribal de Roma? El consejo de la esposa del comandante Uldin parecía razonable en apariencia, pero en realidad era una trampa. Precisamente por eso los hunos de la historia desaparecieron tan rápidamente. Si se querían solucionar los problemas de los hunos, no bastaba con transformarlos de tribu en reino. Ikigaya no sospechaba que la mujer fuera una traidora. Probablemente se debía a la falta de información. Roma estaba en decadencia, pero su influencia aún ocupaba una posición preponderante en la Europa de aquella época. Los hunos y los germanos eran invasores y bárbaros, pero sus destinos finales fueron polos opuestos, debido en gran medida a sus diferentes enfoques, tras entrar en contacto con la civilización romana. En última instancia, los reinos establecidos por los pueblos germánicos fueron denominados estados sucesores, y sus acciones fueron vistas por las antiguas élites romanas de esas tierras como meros golpes de estado. Mientras tanto, el Imperio Huno era visto como una banda de bandidos, bestias e invasores.
Pero, por el contrario, lograr que todo un continente te considere una estrella del desastre y que tu nombre siga utilizándose como epíteto representativo 1000 años después es, en sí mismo, una especie de talento. Panonia, situada geográficamente al sur de los Cárpatos occidentales y al oeste del Danubio, abarcaba partes de la actual República Checa, Eslovaquia, Hungría y Serbia. Había una razón por la que los hunos eligieron esta región como su base en el Nuevo Mundo. Con los montes Altai como límite, el clima de la estepa euroasiática oriental es riguroso y la tierra árida, mientras que la parte occidental cuenta con abundante agua y pastos exuberantes. Por lo tanto, la migración de los nómadas de Asia Central generalmente se dirigía de este a oeste. La cuenca de los Cárpatos, compuesta por la estepa panónica y la gran llanura húngara, podría considerarse el corazón de Europa, separada de la llanura de Europa del Este únicamente por los montes Cárpatos, una llanura que incluía las estepas del sur de Rusia, un fértil criadero de tribus nómadas. Esta fue la ruta que los hunos tomaron hacia Europa. La estepa panónica no solo se ajustaba a las necesidades económicas de los hunos, sino que también tenía la capacidad estratégica de servirles de base para avanzar hacia el sur, cruzando el Danubio, contra Roma. Por invitación de Uldin, el campeone del futuro, Ikigaya Hachiman, entró en la estepa panónica de esta era. Los hunos tribales nunca habían tenido un soberano común, solo un líder de la alianza. En ese momento, Uldin era el líder de todos los hunos de la estepa panónica. Cuando los dos matadores de dioses cruzaron el Danubio en sus gibernos y descendieron a las llanuras bajo el resplandor del sol, presenciaron un espectáculo magnífico. Decenas de miles de jinetes hunos galopaban por la estepa. Entre gritos ensordecedores, los jinetes a veces formaban columnas regulares, a veces se dispersaban y se reagrupaban rápidamente en formaciones dispersas. Al alzar sus sables relucientes, la estepa parecía como si hubiera brotado un bosque de acero blanco. Son auténticos pueblos del norte de Asia, presenciarlo desde el aire confirmó la opinión de Ikigaya. Los hunos eran de verdad. ¿Qué te parece? Hermano, los guerreros de mi tribu son bastante feroces. Alardeó Uldin ante Ikigaya. Los wyverns comenzaron a descender. Mientras las sombras de las bestias divinas se extendían sobre la hierba, el ejército huno estalló en vítores. Para cuando Ikigaya y Uldin saltaron, los hunos ya habían completado su formación, permaneciendo en filas a la espera de la inspección de su comandante. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar en el futuro, los pueblos nómadas a menudo superaban a las civilizaciones sedentarias, que parecían más avanzadas, en cuanto a organización y gestión militar. Las tribus nómadas se desplazaban siguiendo el agua y la hierba. Las grandes tribus solían contar con decenas de miles de miembros, y cada migración era esencialmente un ejercicio militar. Las sociedades agrarias, en cambio, no destinaban enormes recursos a permitir que los generales reunieran a 10.000 hombres para realizar ejercicios militares frecuentes. Consideremos el ejemplo histórico de la caballería mongola aniquilando a los caballeros polacos. Los mongoles realizaban habitualmente una retirada táctica simulada. Esto puso de manifiesto que el nivel organizativo de los mongoles y los polacos era completamente distinto. Dado que esta táctica, que los mongoles dominaban en los campos de batalla del este de Asia, escapaba a la comprensión del pobre comandante polaco, este ordenó la persecución, siendo posteriormente arrollado por los mongoles sin mayor dificultad. La misma lógica se aplicaba a los hunos. Si bien eran muy inferiores a los mongoles posteriores, sus adversarios eran mucho peores que los de estos últimos. Por lo tanto, cuando Valamber condujo a los hunos a Europa, su capacidad militar superaba la de todas las fuerzas germánicas y romanas juntas. En esos momentos, la fuerza militar de los hunos estaba disminuyendo, pero con un mando adecuado, aún podían menospreciar a sus enemigos gracias a las habilidades de ejecución táctica perfeccionadas a través de repetidas migraciones a gran escala. Sin embargo, basándose en las observaciones de Ikigaya, creía que los hunos estaban perdiendo su ventaja, principalmente porque no habían actualizado sus sistemas de armas. Al observar estos 10.000, no encontró que los hunos hicieran un uso generalizado de armaduras.
Las armas eran principalmente arcos, flechas y espadas cortas, junto con objetos diversos como redes lastradas. El problema radicaba en que, tras tantos años en Europa, incluso los godos, a quienes los hunos habían aniquilado, sabían emplear caballería de choque blindada. Los hunos, cuya reputación se basaba en la caballería, no habían comprendido la importancia de desarrollar unidades blindadas a gran escala. Cabe recordar que cada famoso Tumen mongol, unidad de 10.000 hombres, iba acompañado de un Mingan de caballería pesada, unidad de 1.000 hombres. Pero Ikigaya sabía que no tenía la capacidad de convertir a los hunos en mongoles. E incluso para esos mongoles, su poderío militar no duró mucho. En Asia Oriental, donde se originaron, solo permanecieron unas pocas décadas. ¿Qué bárbaros germánicos hay cerca?, preguntó. ¿Por qué preguntas eso? Uldin claramente no entendió el punto. ¿Sabes dónde están los Franks?, preguntó Ikigaya de nuevo. Uldin hizo un gesto y un guerrero huno se acercó al galope. ¿Dónde están los francos? En el oeste, Lord Uldin. Uldin despidió al guerrero y miró a Ikigaya, esperando una respuesta. ¿Te importaría liderar a tu tribu en una migración ahora mismo? Ikigaya señaló hacia el oeste. Por ahí, ese es el lugar idóneo para tus futuros descendientes. Hermano, no te pedí ayuda para eso, dijo Uldin, sacudiendo la cabeza. El sur es un buen lugar. ¿No dijiste que tenías una forma de entrenar a mi gente y hacerla más fuerte? Tenía intención de intentarlo, pero como ya dije, primero tenía que ver a su gente. ¿Es que no pueden recibir formación? Para ser honesto, son un caso perdido. Así que te sugiero que ataques mientras aún tienes fuerza y les abras un nuevo territorio. Si te quedas aquí, eventualmente llegarás a un callejón sin salida. Ikigaya sentía que estaba dando un consejo sincero. El oeste de Roma fue prácticamente saqueado. Había demasiadas tribus germánicas allí. Históricamente, los hunos se obsesionaron con Roma y, al final, los germanos fueron los que se beneficiaron. La Galia Transalpina, la tierra que se convertiría en la Francia moderna, fue el crisol de Europa en esta época. Los francos construyeron su imperio en esa tierra y, gracias a ello, perduró hasta la era moderna. Sin embargo, Ikigaya no sabía entonces que en esa misma tierra estaba a punto de aparecer el oponente más importante de su vida. Capítulo 45. Viajando juntos hacia el oeste. Uldin rechazó la sugerencia de Ikigaya. Si bien la migración era frecuente entre los pueblos nómadas, eso no significaba que se mudaran sin motivo. Incluso si Uldin fuera un campione, en el momento en que su tribu se marchara, este pastizal sería ocupado por otras tribus. Si el lugar del que habló Ikigaya resultara ser de mala calidad, no sería un gran problema. Por lo tanto, Uldin decidió actuar primero como explorador, acompañando a Ikigaya hacia el oeste para echar un vistazo. A Ikigaya no le importó. De todos modos, tenía pensado ir hacia el oeste. Ya había visto suficiente de Roma occidental y había perdido el interés. Al haber llegado a esta época, naturalmente quiso observar a sus verdaderos protagonistas. Los protagonistas de esta era no eran ni los romanos, cuyo sol se ponía, ni los hunos, que parecían poderosos, sino los pueblos germánicos. Este grupo, inicialmente esclavizado por los romanos y posteriormente maltratado por los hunos, comenzaba a demostrar su poderío. Los vándalos y godos, especialmente los godos, disfrutaban de una época de gran actividad. En comparación, el progreso de los francos entre los germanos fue bastante lento, pero sus logros finales serían los más importantes. Para cuando Roma occidental colapsó, los francos habrían ocupado casi toda la Galia, derrotando finalmente a los alamanes en el este y a los visigodos en el sur durante la época de Clodoveo, para así controlar la Galia en su totalidad. En tiempos de Carlomagno, en el siglo VIII, el reino franco se había convertido en la nación más grande y poderosa de Europa occidental, abarcando los Países Bajos, Francia, Alemania occidental y el norte de Italia. A mediados del siglo IX, se dividió en Francia occidental, Francia media y Francia oriental. La dinastía de Francia media se extinguió primero y fue repartida. La dinastía de Francia occidental terminó en el año 987 DC, siendo sucedida por Hugo Capeto, duque de la isla de Francia, quien dio inicio a la dinastía capetiana.
Francia Oriental se transformó finalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico. En resumen, los francos fueron los alemanes más exitosos, en gran parte debido al territorio que eligieron inicialmente. Ikigaya y Uldin se dirigieron primero a Lauriakun. Su único propósito era cumplir la promesa que Ikigaya le había hecho al ejército romano de protegerlos, así que acudió para resolver ese asunto. Además, estaba el tema de Aiza. Aunque Uldin no aceptó el plan de migración inmediata, sí aceptó la mediación de Ikigaya. El lascivo rey declaró que, dado que Aiza también era una campeona y, lo que es más importante, amiga de Ikigaya, accedió a renunciar a la idea de incorporarla a su harén. Esta vez, ninguno de los dos montaba dragones. Viajaban a caballo, precisamente para evitar el pánico entre los habitantes de Lauriakun. Sin embargo, al acercarse a la ciudad, notaron que parecía estar de nuevo en un estado de gran tensión. ¿Qué está pasando? Parece una emergencia. Uldin miró hacia el final del camino, donde la caballería romana cargaba hacia ellos. O mejor dicho, mensajeros. Iban a toda velocidad. A ese ritmo, los caballos no aguantarían mucho. A las puertas de Lauriakun, los soldados romanos ya salían con caballos frescos. Por eso Ikigaya los identificó como mensajeros. Las estaciones de relevo en Oriente funcionaban de la misma manera. Ikigaya bloqueó el paso intencionadamente. Al ver esto, el jinete comenzó a reducir la velocidad. Somos aliados de la legión estacionada aquí. ¿Qué información traen que les causa tanta ansiedad? El enemigo virtual se está reuniendo en el norte, un hombre ha absorbido a las tribus francas y ha formado una poderosa alianza. El mensajero habló con la voz ronca de un buey, exhausto. No le sorprendían especialmente las apariencias extranjeras de Ikigaya y Uldin. Al fin y al cabo, el ejército romano de Occidente estaba compuesto en ese momento por más extranjeros que romanos. Muchos comandantes no eran romanos y su desempeño era mucho más fiable. ¿Quién es este hombre? Su nombre es Doni, Salvatore Doni, de origen desconocido. Pero ese hombre, no, ese monstruo, irrumpió él solo en la fortaleza de Agripina, Recordando algo insoportable, el mensajero rompió a llorar de frustración. Sin embargo, Ikigaya estaba centrado en un aspecto diferente. Así que realmente se escapó para convertirse en un jefe bárbaro, murmuró Ikigaya con una expresión de comprensión. Uldin también pareció comprender algo. Oh, he oído ese nombre. Es el pariente que andaba merodeando por mi bosque hace 3 meses. ¡Qué coincidencia! Le dije que el bosque era mi coto de casa, así que me respondió que iría a jugar al norte. Incluso me dijo que, una vez que se acostumbrara al entorno, le gustaría batirse en duelo conmigo. Uldin habló de su impresión sobre Doni con una admiración genuina. Los dos continuaron su camino hacia Lauriakun. Al entrar, se produjo un pequeño revuelo debido a la presencia de Uldin, pero Ikigaya intuía que los soldados romanos ya estaban profundamente influenciados por la autoridad de Aiza. Siguiendo el principio de que mientras no sea enemigo del santo, todo está bien, aceptaron sin dudar lo que Uldin ya no era un enemigo. Sin embargo, fue Aiza, quien llegó al enterarse de la noticia, la que le causó dolor de cabeza a Ikigaya. Había oído a los soldados romanos en el camino que Aiza tenía la intención de ir a resolver el caos provocado por Doni. Se encontraron en la iglesia. Señor Ikigaya y jefe Uldin, bienvenidos. Aunque uno de los hombres que tenía delante era el tipo repugnante que había intentado acostarse con ella, Aiza los saludó con una sonrisa. Si hubiera sabido que venían, les habría preparado un almuerzo para agasajarlos. Por favor, no se preocupe, señora, dijo Ikigaya. Respecto al malentendido anterior, ya me he comunicado con el jefe Uldin. Pero acabo de enterarme por los romanos de que planea solucionar los problemas que está causando Doni. Ah, sí, lo dije. Agripina, que Doni había conquistado, era una importante fortaleza romana en la Galia. Ahora, las tribus francas, antes desorganizadas, acudían allí para reagruparse. Quedaban impresionadas por la destreza de Doni. Parecía que la unificación de las tribus francas que invadían la Galia estaba a punto de producirse mucho antes de lo previsto. Pero que un campeone afirmara que quería corregir el comportamiento de otro campeone, Ikigaya solo quería reírse. Ya lo he decidido.
Alguien tiene que encargarse de esto, dijo Aiza con firmeza, apretando los puños mientras se mantenía erguida. Claramente no compartía el escepticismo de Ikigaya. Al igual que él, soy una campeona del futuro. No puedo quedarme de brazos cruzados, viendo cómo las malvadas acciones del señor Doni perturban esta era. Ikigaya. ... Ahí va de nuevo, completamente carente de autoconciencia. Hablando de romper con el pasado, ¿acaso no somos todos más o menos iguales? Bueno, no lo hice a propósito. La voz de Aiza se fue apagando. Ikigaya sintió, dando a entender que, puesto que ella lo había planteado de esa manera, él le creería. ¿Y cómo piensas detenerlo? Lo convenceré de que pare. Veo. Ikigaya no obligó a Aiza a escuchar su consejo. Todos eran cazadores de dioses. Por muy diferentes que parecieran en apariencia, una vez que tomaban una decisión, no la cambiaban fácilmente. En ese caso, viajemos juntos. También tengo asuntos que atender allí con el jefe Uldin. Aiza miró a Uldin, quien le dedicó lo que él consideró una sonrisa encantadora. Parecía que, en el fondo, aún quería salvar la situación y ver si podía ganarse el favor de su pariente femenina. Está soñando, pensó Ikigaya. Capítulo 46. El fanático de la espada y el santo. El viaje desde Lauriacum hacia el norte, en dirección a la ciudad de Agripina, la actual colonia, dejó de ser un trayecto seguro. A medida que el grupo avanzaba, la presencia de la administración romana se hacía cada vez más tenue, reemplazada por una atmósfera primitiva, desolada y teñida de sangre. La Agripina de la que hablaba el mensajero era una cabeza de puente vital para Roma en la frontera del Rin. Sin embargo, esta ciudad se había convertido ahora en el centro de una tormenta. Cuando Ikigaya, Uldin y Aiza llegaron a las cercanías de Agripina, no vieron una ciudad liberada, sino un enorme y caótico campamento militar. Decenas de miles de francos se habían congregado allí. A diferencia de los hunos, los francos daban una impresión más serena. Eran altos, en su mayoría rubios o pelirrojos, y poseían una ferocidad que parecía haber sido reprimida durante siglos, estallando ahora de repente. En el centro del campamento, sobre una plataforma elevada construida a toda prisa, se encontraba un joven. Tenía una melena rubia y desaliñada y una sonrisa radiante y despreocupada que parecía totalmente fuera de lugar en aquel ambiente de sangre y hierro. A su lado descansaba una espada larga de aspecto sencillo. Este era Salvatore Doni. Hachiman. Y el tipo del jinete dragón. ¿Por fin habéis venido a jugar? Don saltó desde la plataforma elevada, con movimientos tan ligeros como los de un pájaro, aterrizando con firmeza frente al trío. Parecía no importarle en absoluto que en ese momento estuviera actuando como el gran rey de una horda bárbara. Doni-san. Esta vez ha sido demasiado lejos. Aiza fue la primera en hablar, con el rostro lleno de seriedad. ¿Acaso no sabes cuántas familias se destrozarán por culpa de esto? ¿Incitar a la gente de esta época a iniciar una guerra? Pero yo no los guié, dijo Doni, rascándose la cabeza con aire inocente. Solo quería encontrar un lugar para afilar mi espada. Estos tipos me dijeron que si los ayudaba a abrir esa gran caja de piedra, la fortaleza, me darían las mejores piedras de afilar y vino. Un trato justo. Un intercambio justo que resulta en la caída de una ciudad romana no es justo en absoluto. Argumentó Aiza. Aiza Dono, es inútil, suspiró Ikigaya, dando un paso al frente. Razonar con este tipo es como intentar enseñarle matemáticas a un perro. Solo tiene en mente las palabras espada y no espada. Hachiman, eso es duro. Yo también sé de pasta y chicas guapas. Doni rió, y luego dirigió su mirada a Uldin. Así que, jinete de dragón, ¿vienes a pelear? Mi espada me pica desde que llegué. Uldin dejó escapar un resoplido frío, con la mano ya apoyada en la empuñadura de su sable. Ya te lo dije, no te metas en mi territorio. Este lugar puede estar al norte, pero aún así está demasiado cerca de mis terrenos de caza. La atmósfera se tornó tensa al instante. 3 asesinos de dioses se habían reunido en un mismo lugar. El poder maldito concentrado era tan denso que hacía que los guerreros francos que los rodeaban sintieran como si el aire se hubiera convertido en plomo. Un momento. Todos, por favor, cálmense.
Aisa se interpuso entre ellos, con las manos en alto. Señor Doni, si continúa así, tendré que usar mi autoridad para purificar los corazones de estos pobres guerreros y obligarlos a regresar a casa. ¿Purificar? Eso suena interesante. ¿Puede cortar?, preguntó Doni con genuina curiosidad. Ikigaya miró a Aisa, luego a Doni y finalmente al ejército bárbaro que ya empezaba a mirar a Aisa con ojos fanáticos y encaprichados. Comprendió que si Aisa realmente usaba su poder allí, los 10.000 francs probablemente dejarían de seguir a Doni y comenzarían una santa cruzada en nombre de Aisa. Eso sería un desastre mucho mayor, pensó Ikigaya. Doni, dijo Ikigaya, bajando el tono de voz. Deja de jugar a ser rey. Hay algo más importante que estos mortales. ¿No lo sientes? El aroma de un dios empieza a impregnar el aire del oeste. La sonrisa de Doni se entrecerró y un brillo afilado, como el de una espada, apareció en sus ojos. ¿Un dios? ¿Uno de verdad? ¿No las bestias divinas que invoca el jinete dragón? Un dios hereje, confirmó Ikigaya. Y uno muy problemático. Probablemente sea la razón por la que el corredor nos ha traído hasta este punto en el tiempo. Capítulo 46. Una autoridad indebida. El viaje desde Augusta Raurica hasta Agripina le tomaba a una unidad de infantería de la Legión Romana de la época 20 días. En promedio, debían marchar 6 horas diarias antes de acampar para descansar. Se cree que esta era la velocidad de marcha más rápida para una legión romana en ese entonces. Ikigaya sabía que, históricamente, durante un tiempo después de las reformas marianas, la capacidad de marcha de las legiones romanas era tan elevada que resultaba prácticamente excepcional. Pero, aunque ya no poseían el ímpetu de sus antepasados, los ejércitos romanos de campaña seguían siendo considerados fuerzas de élite en el mundo mediterráneo. Su pobre desempeño en el imperio tardío se debía, en primer lugar, a la costumbre de la clase alta romana de tomar decisiones tácticas desafortunadas y, en segundo lugar, a una serie de problemas derivados del agotamiento financiero. La eficacia en combate de una legión romana dependía de una disciplina estricta, una organización eficiente y capacidades de ingeniería exageradas, pero la base de todo esto era el dinero, y no solo una pequeña cantidad. El motivo de mencionar esto es que los soldados romanos del Auriacún querían faltar al trabajo para acompañar a Aisa en su largo viaje. Ikigaya los reprendió severamente. Con este grupo de tropas de guarnición, custodiar una ciudad era aceptable, pero sacarlos a luchar en campo abierto contra los francos era una locura. Aisa era una poderosa sanadora, sí, pero su oponente, Doni, pertenecía a la facción de daño extremo. Si se enfadaba de verdad, un solo golpe de su espada bastaría para acabar con cientos de soldados romanos. Y lo que es más importante, viajar con ese grupo exasperaría a Ikigaya hasta la muerte. Por lo tanto, rechazó rotundamente la petición de los soldados romanos de acompañarlo. Pobres hombres. Un grupo de rudos se conmovieron hasta las lágrimas. Al fin y al cabo, por muy fanática que fuera su devoción a Aisa, no podían detener a un asesino de dioses. En consecuencia, solo los 3 asesinos de dioses abandonaron Lauriacún, sin llevarse consigo a ninguna persona irrelevante. Uldin, el dueño del Porsche, amablemente convocó a guibernos para el transporte. Augusta Raurica y Agripina eran ciudades romanas construidas a orillas del Rin. Naturalmente, se podía llegar a ellas viajando río abajo. Sin embargo, los 3 matadores de dioses se dirigieron primero río arriba, al bosque que les resultaba familiar. El bosque de Uldin, morada de dragones. Uldin necesitaba arreglar algunos asuntos en casa antes. Por supuesto, los llamados asuntos domésticos se referían a su harén. Al entrar en la fortaleza, Uldin reunió a sus esposas. Ikigaya escuchó atentamente la conversación. No era más que Uldin organizando que sus esposas custodiaran sus propiedades en diversos lugares durante su ausencia. Las personas eran propiedad, el ganado era propiedad y el territorio también. En la visión del mundo de este asesino de dioses todo en el mundo, excepto los de su propia especie, podía clasificarse como mi propiedad o la propiedad que deseo. Cuando Uldin hubo arreglado todo e indicó que podían marcharse, una de sus esposas se adelantó de repente. «Espere un momento, Lord Uldin. Tengo algo que decirle». Su esposa se llamaba Luuska.
Al igual que Uldin, era una belleza de cabello negro hasta los hombros. Hacía un momento había usado visión espiritual. Últimamente, tengo un mal presentimiento. ¿Ah, sí? Uldin pensó un momento, mostrando una expresión de alegría. ¿Estás embarazada? Ikigaya lo miró de reojo. La cabeza de este tipo estaba llena de puras tonterías. No, no me refería a eso, respondió Luzca secamente, y luego señaló a Ikigaya. Supongo que, este sentimiento viene de ustedes, los asesinos de dioses que han venido de muy lejos. ¿No sería bueno tener algunos más de nuestra especie? Preguntó Uldin con curiosidad. Luzca asintió y continuó. Es muy malo. Para ser precisos, su número es demasiado alto y han aparecido demasiado rápido. Ikigaya y Aiza se miraron. Luzca, ¿a qué te refieres con demasiado rápido? Interrogación de cierre, preguntó Krutit, comandante del ejército 1. Ahora no llevaba su uniforme militar, dejando al descubierto su hermosa y larga cabellera dorada. Lo siento, no sé muy bien cómo explicarlo, simplemente creo que la reunión de tantos asesinos de dioses debería ser algo que ocurra dentro de décadas, esta situación llega demasiado pronto. Al mirar a su desconcertado esposo, Luzca mostró una expresión de impotencia y pronunció una ominosa profecía. Presiento que si las cosas siguen así, serán muy malas. Parece que algo que no debería suceder está a punto de ocurrir. Ikigaya había escuchado palabras similares en la era moderna. Por lo tanto, fue el primero en darse cuenta de a qué se refería. ¿Podría la reunión de cazadores de dioses de diferentes épocas despertar también al rey Delfín? Se mostraba algo escéptico. Los dioses no desconocían el poder del tiempo. ¿De verdad necesitaban ser tan diligentes? ¿No sería mejor relajarse un poco? Con esos pensamientos, los tres montaron en los Wyverns y volaron río abajo por el Danubio. Dejando de lado las discusiones y las incómodas conversaciones de Uldin durante el trayecto, Aiza ideó otra estratagema. Afirmó que quería rezar por un viaje seguro y buena suerte. El resultado fue que Ikigaya y Uldin fueron alcanzados misteriosamente por un rayo caído de un cielo azul despejado. Por suerte, eran asesinos de dioses y no sufrirían daño al caer desde gran altura. Sin embargo, los Wyverns murieron fulminados, así que Uldin tuvo que invocar a dos más. Tras preguntar por ahí, resultó que Aiza había usado su autoridad de nuevo, una increíblemente peligrosa que se beneficia a costa de robar la suerte de los demás. ¿En qué estabas pensando al usar semejante autoridad con tres asesinos de dioses presentes? Fue, sin duda, totalmente impropio. Por suerte, la velocidad de los Wyverns era impresionante. En poco tiempo, los tres llegaron a su destino. Abajo aún se extendía un denso bosque primigenio, pero también había prados con hierba verde exuberante. El paisaje era de llanuras. Cuando los tres asesinos de dioses aterrizaron, todos fruncieron el ceño. Un hedor penetrante flotaba en el aire, tan fuerte que incluso un uno nativo como Uldin frunció el ceño. ¿Qué clase de bestia huele tan mal?, preguntó Ikigaya, visiblemente disgustado. Sin embargo, Uldin se alisó la frente. Aquí hay mucha comida, dijo. Parece que no tengo que preocuparme por el suministro de alimentos de la tribu. Los tres caminaron un rato y subieron una pequeña colina que tenía delante, descubriendo el origen del hedor. Decenas de osos gigantes vagaban por allí. El olor provenía de sus cuerpos. Señora, ¿los osos de aquí suelen ser tan grandes?, preguntó Ikigaya, sin palabras. Claro que era una broma. Estos osos poseían un poder que Ikigaya conocía muy bien. El poder de un dios. Él estaba bromeando, pero Aiza se lo tomó en serio y respondió con sinceridad. No, yo también es la primera vez que veo ositos tan grandes. ¿Cómo es que te parecen bebés? Los osos gigantes parecían muy agitados, con miradas feroces. Claramente no eran amigables. Justo en ese momento, un grupo de humanos apareció frente a la manada, irradiando intención asesina. Al ver a los osos gigantes, estas personas comenzaron a aullar. Capítulo 47. Reencuentro. Al ver a este grupo de personas, Ikigaya sintió que debían ser los francos, aquellos que históricamente estuvieron a punto de unificar Europa Occidental. Estas personas lucían peinados extraños, con un mechón de cabello recogido en un moño.
portaban armas como lanzas, espadas, hachas y escudos. Eran altos, la mayoría tenía el cabello rubio dorado y una mirada fiera. Llamaban especialmente la atención las hachas que todos llevaban a la cintura, con cabezas y mangos muy delgados. Históricamente, este tipo de hacha se llamaba francisca, y se creía que era uno de los orígenes del nombre de la tribu franca. Ah, ¿no son esos los francos?, preguntó Uldin, que estaba a un lado, confirmando la sospecha de Ikigaya. Los hunos conocían a casi todos los grupos étnicos germánicos más importantes. Cronológicamente, al entrar en Europa, los hunos primero derrotaron a los ostrogodos. Luego, huyendo para salvar sus vidas, los ostrogodos derrotaron a los visigodos. Posteriormente, los visigodos, siguiendo el ejemplo mientras también huían, derrotaron a cualquier pariente germánico con el que se encontraran. El resultado fue que los hunos provocaron una gran migración de todos los pueblos germánicos, incluidos los posteriormente famosos vándalos, burgundios, francos y sajones. Las tierras ancestrales de los francos se encontraban relativamente lejos de los hunos, pero aún así fueron víctimas iniciales de la entrada de estos últimos en Europa. Los antepasados de los francos fueron el grupo germánico del Rin-Weser, formado en el año 1 DC, uno de los 5 principales grupos tribales germánicos de la época. La Germanía romana los denominaba isbaones. Después del siglo III DC, este grupo se integró en la Confederación Tribal Franca, convirtiéndose en los antepasados de los posteriores germanos occidentales, los holandeses del sur y los belgas del norte. De hecho, el 95% de los francos optaron finalmente por permanecer en su tierra natal. Solo una minoría muy pequeña entró en Francia para integrarse en la sociedad francesa como nobleza. Al pie de la colina, los francs, bloqueando el paso a la manada de osos, lanzaron un último rugido, desenvainaron sus armas y cargaron contra la legión de osos. Era un grupo de hombres increíblemente valientes. Parecía que no les importaba en absoluto si un solo zarpazo les resultaría fatal. En el instante en que la manada de osos se abalanzó, estos francos se desabrocharon las hachas arrojadizas de la cintura y las lanzaron al unísono. Eran expertos en el lanzamiento de hachas. Su puntería era impecable, ni una sola hacha falló su objetivo. Entonces, entre los rugidos de furia y los gritos de dolor de los osos, este grupo cargó directamente contra ellos. Los osos gigantes tampoco retrocedieron. Algunos se alzaron inmediatamente sobre sus patas traseras para golpear al franc más cercano con sus patas delanteras. Otros derribaron a los hombres directamente al suelo, abriendo sus enormes fauces para morder salvajemente. En un instante, el campo de batalla se tiñó de sangre y se llenó con los gritos de los caídos. Sin embargo, en medio del ataque de los osos, la mayoría de los francos lograron esquivar los ataques por poco y contraatacaron con espadas largas y hachas de guerra. Otros usaron lanzas o arcos para herir a los grandes osos desde la distancia. Durante un tiempo, la batalla llegó a un punto muerto. Por desgracia, como creaciones de una deidad, estos osos gigantes no eran fáciles de vencer. Varios de ellos eran de un tamaño extraordinario. Osos gigantes de 4 o 5 metros de largo, tan robustos como pequeñas colinas. En total había 6 de estos osos gigantes, y ante ellos, los francs eran como papel de seda. Poco después, varias almas más desafortunadas cayeron al suelo. Ni Ikigaya ni Uldin tenían intención de ayudar a esa gente, pero el corazón compasivo de Aisa se despertó. Se levantó la falda, dispuesta a bajar y salvar el día. Espera, un momento. Ikigaya la apartó rápidamente. Señora, ¿qué cree que está haciendo? Señor Ikigaya, debemos detenerlos rápidamente. Esta es una misión suicida. No hace falta. Ikigaya señaló en la dirección detrás de los francs. Mira. Varios guerreros francos que custodiaban un carruaje se detuvieron al borde del campo de batalla. Un joven bajó del carruaje y caminó lentamente hacia la zona donde la lucha era más encarnizada. En el camino, varios osos lo atacaron. Él esquivó con calma los ataques de estas bestias y continuó avanzando. Su objetivo eran esos 6 osos gigantes particularmente formidables. En cuanto a los francos, que luchaban por abrirse paso, lo vieron llegar, retrocedieron.
Sus expresiones, que habían sido ferozmente mortales, se transformaron en una de profunda reverencia. Desenvainó con naturalidad la espada larga que llevaba en la cintura y se acercó a uno de los osos gigantes. Un oso de 4 o 5 metros de largo, de pie sobre sus patas traseras, es casi tan alto como una casa de una sola planta. Entonces, un destello de espada cruzó el cielo en un instante, y el oso gigante fue partido en dos. El oso no escupió sangre. En cambio, se convirtió en lodo. Al joven no le importó y blandió su espada 5 veces más, derribando a los osos gigantes restantes uno tras otro. Madame Aisa jadeó, la mirada de Uldin se tornó seria, y en cuanto a Ikigaya, lo había visto tantas veces que ya estaba acostumbrado. De vuelta en el campo, tras la muerte de los 6 osos gigantes, los demás se volvieron repentinamente dóciles. Sus cuerpos comenzaron a encogerse, recuperando su tamaño normal, y dejaron de luchar contra los Franks, alejándose cada uno con paso tranquilo. Los Franks supervivientes estallaron en gritos de alegría y ánimo. ¿El señor Ikigaya es él?, preguntó Aisa, mirando al joven rodeado por los Franks con expresiones de adoración y anhelo. Sí. Un pariente de nuestra época. Un idiota marcial cuya cabeza solo está llena de espadas. Ikigaya miró a Aisa y bromeó. ¿Seguro que todavía quieres convencerlo? Personalmente, opinaba que dormirlo hasta someterlo podría ser una opción más realista. En ese instante, Doni se percató de la presencia de las 3 personas en la colina. Tanto Ikigaya como Uldin le resultaban familiares. Se separó de los Franks y ascendió la colina en un abrir y cerrar de ojos. Ajá. Hachiman, estás aquí. Tras haber vivido varios meses en la antigüedad, Doni vestía ahora atuendo franco, con un sencillo abrigo de color marrón claro. Sin embargo, seguía usando botas de cuero modernas. La ropa y los pantalones estaban bien, pero el calzado antiguo no era nada del otro mundo para una persona moderna. ¿Te estás divirtiendo?, le preguntó Ikigaya. Está bien, más o menos. Doni miró entonces a Uldin. Nos volvemos a encontrar, rey del bosque. Yo no tengo ese título, replicó Uldin con cierta insatisfacción. Casi de inmediato se arrepintió. Ah, ¿y qué tal rey de todas las bestias? Verás, yo uso una espada, así que me llaman rey de la espada. Tú crías tantos animales que podrían llamarte rey de los animales. Ikigaya retrocedió un poco al oír esto. Doni seguía tan hablador como siempre, pero eso lo tranquilizó. Significaba que Doni era normal. Sin embargo, la reacción de Uldin sorprendió a Ikigaya. En realidad no se enfadó. Al contrario, miró a Doni con una mirada ansiosa. Tu técnica es bastante impresionante. Y bien, dijiste antes que querías acostumbrarte al entorno de aquí. ¿Qué tal ahora? Ahora también me siento bastante familiarizado con ello. Puedo desafiarte cuando quiera. Los ojos de Doni también brillaron con una mirada depredadora. ¿Están seguros de que no quieren esperar un poco más?, preguntó Ikigaya de repente desde un lado. Tanto el moderno fanático de la espada como el antiguo libertino volvieron la cabeza para mirar a Ikigaya con ojos reprochadores. No me mires a mí, dijo Ikigaya, señalando hacia la llanura que se extendía abajo. Mira allá abajo. Capítulo 48. Notificación de defunción. Siguiendo la dirección que señaló Ikigaya, los cazadores de dioses miraron hacia el bosque que se extendía debajo de la colina, el lugar exacto de donde había aparecido la manada de osos anterior. Ahora, un nuevo grupo de enemigos se había reunido allí. Osos gigantes, robustos como edificios, idénticos a los 6 que Doni acababa de matar. Pero esta vez, eran casi 30. Los osos gigantes se alinearon en la cima de una cresta, mirando con furia a los 4 asesinos de dioses. O, para ser más precisos, miraban fijamente a Doni. Detrás de estos osos gigantes se alzaba una bestia aún mayor. Con unos 30 metros de altura, su aspecto físico recordaba al de un búho real euroasiático, pero en lugar de alas, tenía 2 gruesas extremidades delanteras. Era un híbrido entre un búho y un oso. Si bien los osos gigantes eran simplemente de tamaño descomunal, esta criatura, sin duda, no aparecía en ninguna enciclopedia zoológica. El coloso híbrido se yergueba sobre sus patas traseras, irradiando una majestad divina en sus movimientos. Claramente, no era una simple creación de una deidad.
Era una bestia divina por derecho propio. Desde la jungla que se extendía tras él, los asesinos de dioses percibieron el aura de su enemigo jurado. Tanto Donnie como Uldin mostraron expresiones de intenso interés. Sin embargo, los francos atrapados entre ambos bandos caían en el pánico bajo la presión de la bestia divina. Algunos gritaban de terror, otros desenfundaban armas con manos temblorosas y otros simplemente huían. La unidad se convirtió en un caos desorganizado, su anterior valentía se desvaneció. Estos hombres no pudieron superar su miedo primigenio a la bestia divina. Aiza también miró a la bestia con sorpresa. Rey de las bestias, te dejo a ti a ese grandullón. Yo me encargo de los osos. No puedo dejar a mis adorables subordinados a su suerte, le dijo Donnie a Uldin. Al parecer, en comparación con sus subordinados de la época moderna, Donnie llegó a apreciar bastante a los francos. Históricamente, los romanos los consideraban un grupo de hombres irascibles, sin paciencia para la agricultura y completamente incapaces de trabajar como agricultores. Su pasatiempo favorito era la lucha, y enloquecían una vez que comenzaban. Este perfil de personalidad sin duda encajaba con los gustos de Donnie. Uldin no rechazó la petición de Donnie. Aceptó la invitación sin dudarlo. Muy bien. Veamos nuestras técnicas. Los dos se sonrieron con gran espíritu combativo, y entonces Donnie atacó primero. Contemplad mi espada de la victoria. Donnie pronunció un nombre que Ikigaya jamás había oído. La espada de caballero que empuñaba emitía una luz a la vez sagrada y abrasadora. Con su movimiento, un aura deslumbrante se extendió a lo largo de casi 50 metros, barriendo la hilera de osos gigantes en la colina. 30 osos gigantes quedaron reducidos a cenizas al instante bajo el destello de la espada. Ni uno solo se salvó. Esta no era la autoridad de corte habitual que usaba Donnie. Pero los Franks, desde luego, no lo veían por primera vez. Su miedo se desvaneció, reemplazado por vítores de increíble entusiasmo. Finalmente, el aura de la espada se disipó, revelando a la bestia divina aún erguida, firme como una montaña, como si hiciera alarde de su imponente tamaño. Los vítores de los Franks cesaron abruptamente. Tus habilidades con la espada son realmente maravillosas. Ahora es mi turno. Déjame mostrarte mi flecha divina. Uldin sacó un arco. Al tensar la cuerda, apareció una flecha dorada. Entonces, el antiguo asesino de dioses gritó con fuerza: flecha de Rudra, concédeme el resplandor del sol. Tras el conjuro que invocó a una autoridad divina, la flecha dorada se dirigió hacia el sol. En ese mismo instante, un segundo sol surgió del este, lanzando una flecha llameante. La enorme bestia divina, vulnerable ante la flecha solar, se hizo añicos al instante, arrasando con todo a su paso. Un instante después, los Franks, actuando como el mejor equipo de apoyo, volvieron a vitorear. Donnie, correspondiendo al gesto de cortesía, valoró positivamente la flecha de Uldin. Su valoración fue: tu pequeña flecha es bastante impresionante. Sin importar cómo se aprovecharan verbalmente el uno del otro, la mirada de Ikigaya permaneció fija en el bosque. El dueño de la bestia divina estaba cerca. Lógicamente, la victoria no debería haber sido tan fácil. Pero el oponente no había atacado de principio a fin y aún no se había revelado. Era muy extraño. El oponente está lesionado, por eso están siendo especialmente cautelosos, señaló Donnie. Ikigaya comprendió de repente. Pero al instante siguiente, una luz verdosa y humeante se elevó del suelo. Las llamas que ardían inicialmente se extinguieron rápidamente, y una vasta nube de niebla comenzó a extenderse hacia la colina. Todos, ese es humo venenoso. Madame Aiza les advirtió, con las manos ya en posición de oración. Debido a que el humo tóxico se desplazaba con rapidez y no se veía afectado por la dirección del viento, los Franks que se encontraban abajo no pudieron escapar a tiempo. La mayoría ya se había desplomado de dolor. Aiza era, después de todo, una poderosa sanadora y particularmente sensible a estas cosas. De hecho, los Franks solo fueron alcanzados después de que ella alertara a todos. Tú solo salva a la gente. Déjame encargarme de esto, dijo Ikigaya. La niebla y el humo eran su especialidad. Con un chasquido de dedos, un fuerte vendaval barrió la colina y se estrelló contra el humo tóxico que se extendía abajo.
El humo tóxico, que no había sido afectado por el viento natural, no pudo resistirlo. El vendaval lo hizo pedazos. No solo eso, y la fuente de energía que lo mantenía, fue cortada. En cuestión de segundos, no quedó ni rastro de humo tóxico en el suelo. Aisa liberó con destreza una oleada de poder curativo, y en poco tiempo, todos los Franks volvían a saltar de alegría. Esta vez, no vitoreaban sin sentido. Eran temperamentales, pero no tontos. Casi se habían matado de tanto vitorear. Ahora que habían recuperado la vida, no se atrevían a celebrar con tanta ligereza. Aquí no queda nada para vosotros. Desapareced, rápido. Les ordenó Donnie. Los francos ejecutaron la orden con agilidad, retirándose del campo de batalla a toda velocidad. Sinceramente, entre los monstruos y el veneno, su miedo estaba a punto de alcanzar su límite. Solo quedaban los 4 asesinos de dioses, y. Excelencia, ¿no debería mostrarse ya?, exclamó Ikigaya en el bosque. Al cortar la fuente de energía del humo tóxico, ya había confirmado la ubicación del oponente. En cuanto terminó de hablar, una hermosa mujer apareció de la nada en la tierra devastada. Era alta, de mirada penetrante, rebosante de la noble dignidad y la majestuosidad de una reina. Vestía ropa sencilla, parecida a un sostén, y estaba cubierta con pieles de color marrón oscuro. La cabeza de un depredador muerto la coronaba como una tiara. Cuando un cazador de dioses se encuentra con un dios, su cuerpo y mente entran en un estado de preparación para el combate. Los cazadores de dioses sentían la emoción de querer luchar, pero Ikigaya descubrió que lo que brotaba en su interior no era tanto el deseo de batalla, sino una sensación de hambre. El mensaje que su cuerpo le enviaba era, más o menos: la persona que tengo enfrente se ve deliciosa. Para ser honesta, hasta ahora me he sentido profundamente perdida, murmuró la diosa de las bestias. Lamentablemente, hay varios asesinos de dioses en este mundo, uno de los cuales me ha dejado gravemente herida. Con mi cuerpo maltrecho, la venganza no será fácil. Como solo llevaba una prenda interior bajo su pelaje, los asesinos de dioses comprendieron de inmediato a qué se refería. En el abdomen blanco de la diosa había una cicatriz larga y estrecha. La herida era roja con un tinte púrpura, de aspecto espantoso. Sin embargo, aún así, la diosa de la tierra no debería haber forjado esa espada. Dejando todo lo demás a un lado, mi orgullo no me lo permite. Por eso dudé, aunque me había preparado para esto. Entonces, la diosa observó fijamente a los asesinos de dioses. Al ver a Ikigaya, su mirada se detuvo un instante, mostrando cierta confusión, pero solo por un momento. Finalmente, negó con la cabeza con angustia y suspiró con impotencia. Pero puesto que las cosas han llegado a este punto, ya no tengo otra opción. Dado que hay 2 asesinos de dioses más, debo tomar la decisión de cortarme el brazo para sobrevivir. Escuchen bien, usurpadores que matan dioses. La diosa de las bestias habló en voz baja, con una leve sonrisa. La próxima vez que nos veamos, invocaré a mi hijo. Ha sido enviado del cielo específicamente para luchar contra ti y aniquilarte. Con un tono pacífico y sereno, la diosa emitió un aviso de muerte para todos, con la voz llena de tristeza y sentimiento. El hijo de la diosa Artio descenderá algún día. Hasta entonces, espera con reverencia y temor la llegada de tu propia muerte. La diosa dejó tras de sí esta profecía melódica y luego desapareció repentinamente. Capítulo 49. Los orígenes de la diosa. Tras la retirada de la diosa, los matadores de dioses se instalaron en una aldea franca cercana. Donnie aprovechó la ocasión para contarles a todos cómo había pasado sus 3 meses. Tras despedirse de Uldin, se dirigió al norte a lo largo del Danubio. Su razón para elegir el norte era sencilla. Había soltado su espada, y la punta apuntaba casualmente hacia el norte. Y así, Donnie, sin una sola moneda de cobre en su poder, comenzó a recorrer esta era con nada más que una espada. Primero, actuó como guardaespaldas de una caravana de mercaderes con la que se topó por casualidad, disfrutando de un viaje gratis a plena luz del día. Más tarde, capturó a un grupo de bandidos que intentó atacarlos, confiscó sus ganancias ilegales y los obligó a revelar la ubicación de su botín oculto, quedándose también con todo. Finalmente, llegó a esta aldea franca, precisamente el lugar donde los asesinos de dioses se alojaban esa noche.
Según recordaba Donnie, la aldea estaba sumida en un ambiente sombrío y pesimista. Los aldeanos maldecían y lloraban, lamentando la crueldad del destino. Donnie, incapaz de reprimir su curiosidad, importunó a un aldeano hasta que finalmente este le contó que el pueblo estaba maldito por un dios. Lo que siguió fue la historia que Ikigaya y Aisa ya conocían. Tras haber librado una gran batalla contra una deidad, Donnie fue considerado, naturalmente, un ser divino. Primero, a petición de los aldeanos, se convirtió en su líder. Luego, mediante una serie de acciones habituales, combatir repetidamente con el dios, conquistar una ciudad romana y atraer a un número creciente de francos que se unieron a él por admiración, se convirtió, lógicamente, en el gran jefe de los francos. Ikigaya pensaba que si dejaban a Donnie solo para que siguiera con esa onda así, podría terminar entrando en las tramas de Naruto One Piece después de un tiempo. Los otros dos matadores de dioses tuvieron sus propias reacciones ante la historia. Aisa, por ejemplo, se conmovió profundamente por la hazaña heroica de Donnie al proteger a los francos. En cualquier caso, tras una larga charla, todos se fueron a dormir hasta la mañana siguiente y luego partieron hacia Agripina. Los matadores de dioses iban sentados en un carruaje, avanzando lentamente por el camino, mientras que las tribus francas que Donnie había sometido los seguían a pie. Por consiguiente, su marcha era lenta. Dado que avanzaban tan despacio, los matadores de dioses continuaron su conversación. Por cierto, tengo una pregunta. ¿Por qué Artio maldijo a los Franks?, preguntó Ikigaya. Había muchas cosas de esa diosa salvaje que a Ikigaya le resultaban extrañas. Por ejemplo, cuando se enfrentó a ellos antes, dijo, han aparecido 2 asesinos de dioses más. Pero en ese momento eran 4. Además, era extraño que un dios hereje atacara directamente a los humanos a escala tribal. ¿Ah, sí? ¿Por qué los maldijo la diosa? Te lo pregunto. ¿Por qué me lo preguntas tú a mí? Oh, déjame pensar. Cierto, durante el último duelo, pareció decir algo. Recuerdo que dijo que había sido invocada a este mundo por el dolor y el resentimiento de los plebeyos galos asesinados por los francos. Donnie habló con indiferencia, mientras que Madame Aisa, de pie a su lado, mostraba una expresión de profunda tristeza. Esa diosa llamada Artio, podría ser una deidad celta. Y entonces Ikigaya simplemente dijo, oh. Los celtas fueron, sin duda, un pueblo con muy mala suerte. En su apogeo, su esfera de influencia se extendía desde Europa occidental hasta Oriente, y eran expertos en la metalurgia del hierro. La rama más famosa de los celtas, los galos, llegó a derrotar a los romanos de tal manera que Roma tuvo que pagar tributo para comprar su retirada. Lógicamente, un grupo así debería haber dejado una huella gloriosa en la historia, pero su perdición radicó en que nunca lograron establecer una entidad política a nivel de Estado, manteniéndose fieles al sistema tribal hasta el final. Por esta razón, primero fueron repelidos por los romanos. Y justo cuando finalmente se estaban adaptando al dominio romano, llegaron los germanos. Al menos César trajo consigo tropas auxiliares. Los francos, en cambio, optaron directamente por una purga de la población. Por supuesto, históricamente, los francos posteriormente cambiaron de opinión y se ganaron activamente el apoyo de los pueblos indígenas, pero para entonces ya quedaban pocos celtas auténticos en la región de la Galia. Así pues, los celtas fueron quienes realizaron el ritual para invocar a un dios hereje. Ikigaya obtuvo su respuesta y, satisfecho, entró en modo silencio. Desde la perspectiva de los valores modernos, el ataque de la diosa a los Franks fue simplemente el ciclo del karma, la retribución divina. No había nada más que decir. La lógica básica del mundo es: hoy te molesto, mañana me molesta. Entre los 4 asesinos de dioses que iban en el carruaje, solo Donnie tenía un motivo para ayudar a los francos, ya que aquel cabeza hueca se había convertido en su gran jefe. Sin embargo, había muchas razones para tratar con una deidad. Uldin estaba allí como explorador. No le importaba la vida ni la muerte de los francos. Más bien, le había tomado cariño a esa tierra y estaba considerando cómo superar los obstáculos. La existencia de un dios era, sin duda, un gran impedimento para la migración de su tribu.
Aisa creía que los dioses no debían intervenir directamente en el mundo humano. Como asesina de dioses, tenía la obligación de ayudar a expulsar a esa diosa. En cuanto a Ikigaya, era aún más sencillo. Quería averiguar por qué esa diosa le hacía sentir hambre. Sencillo, ¿verdad? Por eso los 4 asesinos de dioses seguían viajando juntos. Acompañados por las tribus francas, en la tarde del día siguiente, los 4 matadores de dioses divisaron una gran ciudad a lo largo del camino que bordeaba el río. El río limitaba al este, mientras que el norte, el oeste y el sur estaban protegidos por murallas. Desde una perspectiva militar convencional, era inexpugnable. Esta era Agripina. Era también la ciudad que Doni había arrebatado a los romanos. Esta ciudad era más grande que Augusta Raurica, con mejores infraestructuras y mucha más fuerza militar. En el pasado, los caudillos militares que usurparon el trono romano incluso la habían designado capital imperial. En circunstancias normales, ninguna tribu franca cercana habría podido conquistarla, ni siquiera uniéndose, hasta que llegó Doni. Un hombre, una espada, manejada con facilidad. Así, esta ciudad se había convertido en punto de encuentro para un gran número de tribus francas. Doni era el señor de la ciudad. Capítulo 50. El enemigo ha llegado. Como todas las ciudades del Imperio Romano, Agripina estaba dividida en un distrito militar independiente. O mejor dicho, en comparación con Augusta Raurica, Agripina era incluso más sólida y completa en términos de planificación urbana. Fue construida íntegramente según los estándares de una ciudad doméstica, con pocas diferencias respecto a las del corazón del Imperio Romano. Precisamente por ello, pudo albergar a un gran número de francos. Aunque los francs se habían convertido en los amos de la ciudad, cuando Ikigaya y los demás entraron, descubrieron que los residentes originales no habían sufrido ningún daño. Sus propiedades también parecían prácticamente intactas. Había francs en las calles, pero los habitantes originales eran más numerosos, y en sus rostros no se percibía odio, desesperación ni insensibilidad. La relación entre los invasores y los habitantes parecía notablemente armoniosa, muy diferente de la típica relación entre los invasores bárbaros y los habitantes de las fronteras conquistadas de aquella época. Sin duda, esto se debía a Doni, quien había prohibido la tradición franca de incendiar, matar y saquear en esta ciudad. Además, entre los francos que se unieron al estandarte de Doni, los hombres vivían en las fortalezas, que originalmente albergaban a las legiones romanas, mientras que solo las mujeres y los niños habitaban las casas desocupadas en los barrios de la ciudad. Gracias a todo esto, aunque la ciudad había caído, no se produjeron escenas trágicas y los residentes pudieron seguir viviendo con tranquilidad. Esta era la verdadera estabilidad. Salvo los dioses y otros campeones, nadie tenía el poder de hostigar a esta ciudad. Tras la entrada del grupo de Ikigaya en la ciudad, el líder franco allí apostado saludó a Doni con gran reverencia. Al enterarse de que Ikigaya y los demás pertenecían al mismo clan que su gran jefe, el líder casi sufrió un infarto del susto. Inmediatamente limpió la casa donde había residido el antiguo gobernador romano y envió a un grupo de muchachas francas para que les sirvieran. Uldin era el menos educado. Tras un buen rato, con una expresión de insatisfacción, seleccionó a regañadientes a algunas de las chicas francas más bellas para que vieran su habitación. Doni no necesitaba esas cosas, pues vivía en la fortaleza. Le encantaba el ambiente. Aisa no era exigente. Con tal de que hubiera gente, le bastaba. Era del tipo de persona que encontraba deliciosa cualquier cosa que comía y tenía pocas exigencias materiales, aunque no era muy buena limpiando. Ikigaya, por otro lado, se negó. Como creía que de todos modos no tendría ninguna posibilidad de dormir esa noche, se dirigió directamente al patio para descansar y tomar el sol en una silla. Al mediodía, los campeones cenaron juntos. El banquete incluía ensalada de habas con aceitunas, frutas como higos y uvas, cerdo escalfado, conejo salvaje asado, salchichas, gachas de cereales y raíces de flores desconocidas. Decenas de mujeres francas los atendieron. Tras el almuerzo, por invitación de Doni, los campeones entraron en la fortaleza legionaria, donde residían los guerreros de las tribus francas. Agripina se extendía a ambos lados del Rin, pero la orilla oriental pertenecía por completo al distrito militar, y allí se ubicaba la fortaleza.
Sin embargo, justo cuando el grupo subió al puente para cruzar el río, el cielo se oscureció repentinamente. El sol del mediodía se convirtió en un orbe negro, con una tenue corona blanca que lo rodeaba. Sin previo aviso, se desplegó en el cielo una escena similar a un eclipse solar total. Esta visión aterrorizó a los Franks que los acompañaban. Pronto, un gran estruendo de trueno resonó en el aire, y un relámpago blanco descendió del cielo oscuro, dirigiéndose directamente hacia el este. Los 4 campeones sintieron el poderoso poder divino que emanaba de aquel rayo. El enemigo ha llegado, comentó Uldin. Parece que no podré entretenerlos como es debido, dijo Donnie, cuyo rostro, surcado por una sonrisa, dejaba claro a todos que solo estaba fingiendo cortesía. Aiza tenía una expresión de tristeza, probablemente pensando en cómo esta vez tendría que inevitablemente acabar con su oponente. Entonces, vámonos. Ikigaya era quizás el que menos ganas tenía de pensar en ese momento. En serio, con 4 campeones luchando contra una diosa que casi había sido derrotada hacía poco, sentía que no había mucho en qué pensar. Con un grandioso gesto de su mano, Uldin convocó a 4 guibernos. Cada persona montó uno, y bajo el mando de Uldin, los 4 guibernos batieron sus alas y volaron hacia el tenue horizonte, en dirección al lugar donde había caído el rayo. El poderoso poder divino no mostraba signos de debilitamiento. Seguía aumentando, actuando como un faro en la oscuridad para guiar a los campeones. Los wyverns que transportaban a los asesinos de dioses volaron hacia el noreste. Tras volar un rato, divisaron una pequeña colina. En la cima de la colina se alzaba un círculo formado por pilares rectangulares de piedra blanca, de forma similar a Stonehenge en Inglaterra. A medida que se acercaban a la colina del círculo de piedra, la reacción del poder divino se intensificó aún más. Entonces, en el centro de la formación de piedra, vieron a Atio. La hermosa diosa, ataviada con una piel de oso, permanecía en lo alto de la colina, observando a los enemigos que se acercaban montados en dragones. El sol negro colgaba en lo alto del cielo, justo encima de ella. Los campeones desembarcaron a varios cientos de metros frente a la colina y caminaron juntos hacia el círculo de piedras. No pensamos aliarnos contra ti, le gritó Donnie a Artio desde la distancia. Esta vez, yo seré tu oponente primero. O mejor aún, hagamos primero un concurso para decidir quién tiene derecho a pelear, sugirió Uldin, ansioso por probar suerte. ¿Qué están diciendo? Incluso si el oponente es una deidad que trae la desgracia, no debemos lastimar a la gente imprudentemente. Primero debemos hablar con calma para encontrar un compromiso. Debemos evitar los asuntos sangrientos en la medida de lo posible. Aiza mantenía la idea de que resolver las cosas mediante el diálogo era lo mejor. En cualquier caso, los 3 campeones parecían perfectamente serenos y relajados. Pero esto era solo superficial. Tanto Donnie como Uldin miraban fijamente a la diosa, con un poder que crecía sin cesar. Madame Aiza hacía lo mismo, con una inusual expresión de solemne reverencia. Mientras tanto, Ikigaya se preguntaba si sería el único en todo el lugar que parecía estar holgazaneando. Entonces, escuchó la voz de la diosa. ¿Habéis venido, asesinos de dioses? Artio miró fríamente al grupo que estaba abajo. Vosotros 3, más el asesino de dioses a lo lejos, actualmente hay 4, no, un total de 5 campeones en este mundo. Es verdaderamente lamentable. Mientras hablaba, cerró los ojos, pero todos sintieron que usaba un poder similar a la visión espiritual. Sin embargo, Ikigaya sintió que su función de escaneo no era muy buena, ya que claramente había 4 personas justo frente a ella. Sin embargo, aún no me he recuperado de mis graves heridas, y no puedo matarlos a los 5. Incluso si invoco a mi hijo para que luche, dudo que pueda lograrlo. Artio abrió los ojos, con una expresión arrogante. Si ese es el caso, no me queda más remedio que invocar al héroe que aniquila a los reyes demonio para que se encargue de ustedes en lugar de mi hijo. Por un instante fugaz, Ikigaya percibió tristeza en su voz. Entonces, la diosa alzó ambas manos al cielo y exclamó: el gran rey que guía a los jinetes y a los dragones, el rey errante que pone en peligro al mundo, el rey que vaga por el reino mortal con una sola espada, el joven rey que trae tormentas y calamidades, la reina del caos de la extraña caverna. Chispas y relámpagos blancos estallaron entre las manos de Artio.
Los mismos relámpagos que habían caído durante el eclipse solar total horas antes. Con ustedes 5 reunidos en esta época, este mundo puede considerarse acabado. Decir que es el fin de los tiempos no es ninguna exageración. La diosa entonó su cántico bajo el cielo oscuro como una diosa de la justicia que lamenta la decadencia del mundo. El relámpago blanco entre sus manos se volvió aún más brillante, revelando una estética escalofriantemente bella. Para atravesar la oscuridad de los últimos tiempos y aniquilar a todos los reyes demonio que matan dioses, ruego aquí por el renacimiento de la espada, la incomparable espada de espadas. Tú eres la hoja que aniquila a los reyes demonio. Tú eres la pura luz blanca de la salvación. Despierta. Aniquila a todos los usurpadores de esta tierra. Artio finalmente bajó las manos, pero el rayo blanco permaneció suspendido en el aire. En el instante siguiente, la diosa desenvainó repentinamente una espada larga de doble filo de su cintura. Era una espada larga destartalada, manchada y oxidada. Capítulo 51. La espada divina manifestada y el santo rey. Hasta el día de hoy, Ikigaya había visto bastantes artefactos divinos. Si bien variaban en forma, cualquier objeto tangible de tal poder solía reflejar algún aspecto de la búsqueda humana desde una perspectiva artística. En pocas palabras, cualquiera que viera uno seguramente exclamaría con admiración: TSK, TSK, TSK. Lo que la diosa acababa de dibujar también era digno de TSK, pero no en ese sentido. Era, literalmente, un pedazo de chatarra. Sin embargo, una cosa era segura: la diosa pedía refuerzos. No una bestia divina, sino una deidad del mismo rango. Tampoco se trataba de un dios subordinado, sino de una deidad independiente de igual estatus. Según la lógica de cualquier persona normal, este sería el momento de impedir que la diosa terminara su conjuro. De hecho, los campeones presentes sentían una creciente sensación de peligro. Pero nadie se movió para detenerla. Tanto Donnie como Uldin permanecieron sentados, con expresiones de gran interés, observando a la diosa realizar el ritual para invocar a otra deidad. Aisa, por otro lado, parecía indecisa, aunque Ikigaya sentía que no podía adivinar exactamente qué era lo que la hacía dudar. En ese instante, comenzó a soplar un viento. Al principio, era solo un remolino, pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en una violenta ráfaga, formando finalmente un tornado que rodeó la colina donde se encontraba Artio. Un aroma flotaba en el viento, un aroma que solo los dioses y los asesinos de dioses podían percibir. Era como el olor de un humano oliendo un bloque de hierro frío. La presencia del tornado ya había sumido la zona en el caos. El cielo se tornó turbio y opresivo, lleno de relámpagos y truenos, presagiando una tormenta inminente. Sin embargo, varios campeones permanecían firmes. Incluso en condiciones tan adversas, no fue suficiente para derribarlos. Como el más experto entre ellos en el control del viento, Ikigaya pudo ver claramente a la diosa protegida dentro del tornado. Vio a Artio clavar aquella espada larga, maltrecha y rota, en la tierra. En el instante en que la hoja atravesó el suelo, el rayo blanco que flotaba sobre su cabeza pareció recibir guía, hundiéndose en la hoja de la espada y desvaneciéndose. Pero el ritual no había terminado. Soy la diosa de la tierra. Por la presente, autorizo al antiguo pacto a emprender la cruzada contra los aterradores reyes demonio. Protegeré al joven Atis y le encomendaré una parte de mi vida para que dé testimonio de este pacto. La diosa alzó su mano izquierda hacia la espada clavada en el suelo, se cortó la muñeca y derramó sangre divina. La sangre de una diosa apenas se diferenciaba de la de un humano. Al caer sobre el óxido, la sangre divina fue absorbida al instante, sin dejar ni una sola gota. Oh Santo Rey manifestado al final del mundo, desciende al reino mortal de inmediato. Con el último grito de poder, el tornado se desvaneció. Frente a la diosa, un joven vestido con ropas arcaicas apareció de la nada. Su aparición fue tan repentina que parecía como si hubiera estado allí todo el tiempo. El joven giró lentamente la cabeza, mirando a los matadores de dioses al pie de la colina. Tenía el cabello blanco, con una sombra que le cubría la frente y ocultaba sus facciones, pero su nariz y boca estaban bien definidas y su mandíbula era esbelta. Sin duda poseía un rostro apuesto y hermoso.
La deidad vestía una sencilla gabardina y pantalones azules, rematados con un abrigo blanco que parecía una capa. Oh, hijo del destino. Artio llamó al joven desde atrás, pero un repentino trueno ahogó el resto de sus palabras. O tal vez no había dicho nada, pues el dios, con apariencia de joven, mantuvo la cabeza baja, ignorándola por completo, con una actitud increíblemente impasible. ¿Deseas ocultar tu verdadero nombre? En verdad, eres un hombre tan excéntrico como sugieren los rumores. Artio reveló la verdad con un tono ligeramente insatisfecho. Claramente, el trueno anterior no había sido una coincidencia, sino obra del joven dios. De lo contrario, no había explicación para que su voz quedara ahogada por el sonido. Los truenos naturales no tenían esa precisión. No importa. Te llamaré Atis. Este es el nombre sagrado que originalmente estaba destinado para mi hijo. Debería ser digno de tu gran fama. Artio le hizo el anuncio unilateralmente al silencioso dios joven. Él permaneció impasible, ignorándola por completo, como si sus palabras fueran solo ruido de fondo. Por supuesto, eso es solo el narrador añadiendo detalles. Lo que sucedió después demostró que este joven dios, no, el rey Delfín, a quien el moderno príncipe negro, Alejandro, había estado identificando incansablemente, el que había aniquilado a todos los campeones una y otra vez, simplemente no quería responder. Atis, solo tengo una petición. Aniquila a los asesinos de dioses de esta era. Tras haber escuchado la charla del invocador, el rey Delfín, que había permanecido inmóvil, finalmente se movió. Caminó lentamente hacia la espada larga clavada en el suelo, extendió la mano y la sacó. Al instante, 10.000 rayos de luz atravesaron el oscuro y denso firmamento. Era el resplandor del sol. Toda anomalía en el cielo se desvaneció en un instante. Una luz sagrada disipó todas las sombras, y un brillante esplendor se extendió una vez más sobre la tierra, cayendo sobre la hoja de la espada. Sobre la gruesa espada larga, que medía unos 100 centímetros de largo y tenía forma de hacha, el óxido moteado se desvaneció a una velocidad visible a simple vista, estallando con un deslumbrante resplandor cristalino blanco dorado. La espada divina de la salvación que Alejandro había estado buscando, la hoja que aniquila a los reyes demonio, había revelado su verdadera forma en esta era. El héroe de cabellos blancos alzó la espada divina hacia los cielos. Un orbe de luz blanco dorada apareció en el firmamento, cuyo brillo rivalizaba con el del propio sol. Ante esta acción innegable, los campeones presentes tomaron medidas en respuesta. Brazo de plata que corta, recibe mi juramento y concédeme una espada invencible. Antes de que el buen karma madure, el hombre bueno se queja. Cuando el buen fruto madura, solo entonces el hombre bueno conoce la dicha. Actualmente hay una diosa que trae calamidad a la gente. Antes de excluirla, por favor, concédeme el poder de protección. Rudra. Concédeme el resplandor del sol. 3 campeones entonaron sus palabras de poder casi simultáneamente. El brazo derecho de Doni se tornó plateado, infundiendo poder divino en su espada larga. Aiza oró pidiendo protección. Probablemente pidió la fuerza para sobrevivir a la crisis inmediata más que poder de combate. Uldin materializó una flecha dorada. Los 3 llevaron al límite su poder y autoridad divinos para resistir un golpe que, a todas luces, era algo que uno absolutamente no podría recibir en la cara. Ikigaya no usó palabras de poder. Invocó al viento para que envolviera rápidamente a todos. Entonces, vio al rey Delfín blandir suavemente la espada divina. El sol blanco dorado cayó desde lo alto del cielo. El tajo de Doni y la flecha solar de Uldin fueron engullidos por el aterrador pilar de luz. Este se transformó entonces en una horrible columna de energía que atravesó la tierra misma donde se encontraban los asesinos de dioses. Cuando la luz se disipó, quedó un enorme cráter de decenas de metros de diámetro. La luz de la espada divina de la salvación lo había engullido todo. El rey Delfín alzó la cabeza y miró al cielo. Allí, los campeones estaban siendo protegidos por el viento. Entonces, todos oyeron su voz. ¿Por qué? Creía que precisamente porque te negaste a esta petición, yo sería quien cargaría con esta pesada responsabilidad y lucharía contra los héroes de la tierra. La sombra que cubría la frente del rey Delfín se desvaneció, revelando su verdadero rostro. Su mirada era serena mientras observaba fijamente a Ikigaya. Anunció.
Hola a todos, soy Variet. Me complace anunciar que he publicado 2 nuevos fanfics. Ikigaya y la comedia romántica de las brujas. Ikigaya Hachiman, un estudiante de secundaria y firme defensor del celibato, vive según el lema "la soledad es libertad". Así debería ser. Sin embargo, en su primer día de instituto, este lema se hace añicos. Una guía que se ha transferido a su instituto, una chica increíblemente mona de pelo rosa sentada a su lado que siempre lo observa en secreto, un superhéroe perfecto con el pelo largo, liso y negro y un sentido de la justicia desbordante, una amiga de la infancia que siempre le sonríe y se le acerca vestida de kimono, y ese lobo solitario sin límites. La vida cotidiana de Ikigaya Hachiman se ve completamente alterada. Y lo que es aún más absurdo, todas estas chicas son brujas. Crossover Oregairu / Manosova, Magical Girl Witch Trials. La basura regresó de Waramer. Shinji Ikari despierta en Neo Tokio 2 con sus recuerdos y su férrea voluntad como bibliotecario de los marines espaciales, que sirvió al imperio durante un siglo. Cuando recibe una carta de su padre, Gendo Ikari, con quien está distanciado, convocándolo a Neo Tokio 3, Shinji ignora sus traumas del pasado. En cambio, interpreta la convocatoria como una misión sagrada del dios emperador. El antiguo Astarte se dispone a defender a la humanidad una vez más, considerando los eventos de Evangelion como su próximo campo de batalla. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buinacofe.com/varietlocoffee.eduritin.